Hola, seas bendecido. Es mi anhelo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Aleluya. Bueno, gracias por participar de este discipulado. Hoy comenzamos una nueva serie. A mí me ha ministrado muchísimo y seguramente a ti también el Señor va a hablarte. Pero ahí donde estás, acompáñame, vamos a entregar esta reunión al Señor y que el cántico al cual te pido que lo cantes o te has ministrado con él, prepare la tierra para la palabra, que es una buena semilla. Padre, gracias te doy por tu amor, tu misericordia. Santo eres tú, Señor. Digno eres de ser adorado, exaltado. Padre mío, te ruego, háblanos. Pero sobre todo, Padre mío, te ruego, atiende a aquel que me está escuchando y que está atravesando alguna situación difícil. Sé propicio en su vida, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Adoremos. Te adoraré.
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres tú, dice el canto. El Señor es veraz. Dice que su palabra es solo sí, veraz, y aquel que en ella confía encontrará el resplandor del sol de justicia, dando a entender que Él siempre pone camino o endereza la senda para que nosotros podamos ver que Él está por delante en todo sentido. Qué hermoso este canto, y esto me hace recordar el tema que vamos a ver hoy. La escritura, uno piensa cómo es que si hubieron tantos libros. Usted sabe que, por ejemplo, hay diferentes religiones, incluso cristianas, y la religión imperial, ellos pues en su versión tienen incluido una serie de libros que no aparecen en la Biblia que uno suele leer. Entonces uno dice, pero al fin esos libros que están en esa Biblia, ¿son de Dios o no? Bueno, yo lo único que puedo asegurarte es que hay figuras que hablan que los 69 libros que tiene la Biblia protestante o evangélica, llamémoslo así, tienen una serie de hay figuras en la Biblia misma que revelan que ese número 69, 39 más 27 concuerdan, compaginan con, por ejemplo, todas las partes que tenía la lámpara del templo, del tabernáculo de Moisés. Tenía casualmente, uno dice casualidad, pero no es casualidad, 69 partes. Y de esta manera vemos pues que todos estos libros pues tal vez podrían servir como una referencia histórica. Pero ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza del día de hoy? Porque si Dios fue el que estableció el canon bíblico, el orden de los libros tiene también algún tipo de enseñanza. Cuando nosotros miramos la Torá, pues
Esa comienza con Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, 5 libros. Después tenemos los libros históricos. Y pues empieza con Josué, pero hay un orden, hay Jueces, Ruth, Primera de Samuel. Y solo en el orden encontramos ciertas figuras. Por ejemplo, usted sabe que Ruth es un libro de una moabita que representa muy bien a la iglesia. Nosotros somos una figura de Ruth. Y dice que la iglesia tiene que ser preparada para casarse, nada menos con el amado Booz, que es figura de Jesucristo, que es con quien se casó Ruth. Pero después tenemos en Primera de Samuel, el libro que sigue, el establecimiento de un rey. Entonces, para nosotros tener el establecimiento del reinado de Jesucristo en la tierra, tiene que establecerse la iglesia para poderse casar con Jesús. Pero previo a esto tiene que venir el libro de Jueces. ¿Y qué significa? ¿Por qué es tan importante el libro de Jueces? Porque esa es una figura de los que estaban dirigiendo a la iglesia, a los que estaban, llamémosle así, dándoles dirección al pueblo hebreo, no es la iglesia, al pueblo hebreo, ¿verdad? En todo sentido. Entonces, hoy lo que vamos a estar empezando a estudiar es nada menos que una sinopsis y la importancia del por qué libro de Jueces con estos días y por qué dice la restauración. Y es porque el Señor mismo dice que Él va a volver a restaurar a los jueces como al principio. Acompáñenme conmigo en Isaías capítulo 1, verso 26. Y dice de esta manera: entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Aunque aquí Isaías está profetizando a Israel, esto nunca se cumplió, porque ellos no volvieron a tener jueces como al principio, y seguramente los van a tener, pero nosotros somos figura de la iglesia. Un juez es como un gobernador que tiene una autoridad. En el caso de los jueces anteriores, no solo era el que daba un dictamen, sino aquí era el que ejercía el gobierno en todo sentido. Entonces, ahora podríamos pensar que los jueces son todos estos pastores que están ejerciendo autoridad espiritual y gobiernan de alguna manera la iglesia delegada por el Señor. El mismo Padre dice: a ustedes, a los pastores que son como jueces, les he dado esa autoridad para cuidar a mi amada, a la iglesia. Entonces, siendo así, es muy importante entender por qué Dios permitió que dejaran un cierto número de jueces y aprender de ellos para que nosotros ahora podamos ser buenos jueces de nuestra familia, buenos jueces en nuestro trabajo, buenos jueces de aquel amigo a cual le damos consejo. De esta manera nosotros podemos ejercer un buen juicio. Pero entendamos primeramente por qué es tan importante los jueces. Bueno, dice que Dios estableció jueces por 450 años. Así lo dice Hechos 13, 19 al 21. Dice así: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. O sea, esto fue la conquista de Josué sobre Canaán. Cuando distribuyeron la tierra por las diferentes tribus, después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. El primer juez fue Otoniel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis. Entonces, la pregunta es: Dios les estableció los jueces,
pero ellos pidieron rey, o sea, era la voluntad de Dios que ellos tuvieran reyes, porque después vimos que hubieron 42 reyes a partir de Saúl, y no era la voluntad de Dios. Al contrario, Gedeón fue el que comprendió que el mejor rey que ellos podrían haber obtenido era el mismo Señor. Por eso dice en Jueces 8:23, pero Gedeón les dijo, no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor, o sea, el Padre, el Dios Todopoderoso, reinará sobre vosotros. Y ahora entonces tú te preguntarás, entonces, ¿por qué Dios les permitió reyes? Porque al mismo tiempo, este pueblo empezó a tener, empezaron a tomar decisiones a su voluntad. Empezaron a contaminarse con otras creencias y corrompieron muy fuerte sus doctrinas, sus formas de presentarse delante de Dios, de tal manera que ellos, era una anarquía, ellos querían hacer lo que querían. Entonces el último verso de los Jueces prácticamente cierra con este verso y dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Y posterior, pues aparece el libro de Samuel, donde Samuel empieza gobernando como el último juez. Y cuando el pueblo le empieza demandando rey a Samuel, él le dice al Señor, bueno, pero les vas a dar rey. Y el Señor les dice, dales lo que ellos quieran, porque están empecinados en lo que quieren, ¿verdad? Y fue así como se les otorgó el principio de un reinado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la labor de un juez? Pues era lo mismo que un rey, pero con un gobierno, llamémosle así, espiritual. Tanto es así que al inicio de los jueces, cuando habla acerca de cuál era la labor de estos, dice en Jueces 2:18 de esta manera. Cuando el Señor, o sea, aquí la diferencia es que el Señor les levantaba jueces. El Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez. O sea que, por supuesto que ellos tendrían nuevamente contiendas, enemigos, tenían problemas, pero en todo esto Dios decía, aún así con estos enemigos yo te voy a guardar, porque escucho tu clamor, porque así termina este verso, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Entonces, entendiendo esto, los jueces son clave, porque vamos a vivir tiempos en que las pruebas siempre van a venir a la iglesia. Los problemas siempre van a estar a la puerta. La diferencia es cómo los vas a enfrentar. ¿Cómo es que lo vas a poder salir de esto? Y tenemos que aprender de estos jueces para saber que Dios en todo, Él muestra amor, Él muestra compasión a aquellos que se sientan oprimidos o afligidos. Hoy yo te quiero decir, deja que el Señor te hable por medio de estas enseñanzas y verás que Dios es propicio en cualquier momento. Bueno, ¿de qué jueces estamos hablando, verdad? Entonces, realmente aparecen 15 jueces, pero de estos hay algunos que se autoproclamaron juez. Vamos a leer primeramente con el orden como aparecen. El primero es Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, que Débora fue una juez y ella utilizó a Barak como su conquistador. Gedeón, Abimelech es uno de los jueces falsos, Tolá, Jair, Jefté
Ibsán, Elón, Abdón, Sansón. Y ahí vamos a hablar un poco de cómo es que después de Samson realmente el pueblo de Israel vivió una vergüenza con una corrupción terrible, y el último juez fue Samuel, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues si usted los cuenta, aquí encontramos 14 jueces, y quitando a Abimelech, pues prácticamente fueron 13. Y realmente el número 13 es número de rebeldía, dando a entender que prácticamente, aunque Dios les quiso dar un jueces para poder mostrar su amor y su misericordia, el pueblo terminó rebelde. Y dijo, bueno, si ustedes quieren rey, rey les daré. Qué hermosa introducción. Pues hoy vamos a aprender acerca de la vida de cada uno de estos personajes que usted mira en su pantalla. ¿Está listo? Siempre les recomiendo tengan un cuaderno, apunten para que esto pues se quede grabado en sus corazones. Bien, como vimos, generalmente Dios les mandaba a un juez que era una figura de un libertador. Siempre hay dispensaciones, se le llaman, o etapas en la escritura, donde el pueblo clama y Dios les manda libertadores. Por ejemplo, en el tiempo de cuando ellos estaban en Egipto, ellos clamaron y Dios les mandó a un libertador, Moisés. Usted dirá, claro que así es. Y de esta manera, pues, encontramos que en la época cuando el pueblo estaba subyugado por los romanos, Dios les mandó un libertador, a Jesucristo. Pero ellos pensaron que Él iba a venir con espada, pero Él vino más que todo con la espada del Espíritu. Él estableció el reino de Dios. Y muchos de ellos no lo entendieron. Igual cada uno de estos llegó como libertadores. Entonces leamos la vida de Otoniel y cómo es que se presentó él ante ellos. Entonces en Jueces capítulo 3, 7 y 8 dice así. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. ¿Por qué quisiera hoy detenerme? Porque antes de continuar, ¿por qué esta contaminación? Y Dios le había ordenado a José prácticamente quitar todo pueblo que no fuera judío, que no tuviera la visión o la convicción de ellos. Pero habían algunos que pueblos que llegaban pues sin armas, con un corazón contrito y pidiéndole a Josué perdón o diciéndole nos rendimos. Y obviamente la actitud era, bueno, les perdonamos la vida, quédense a un ladito. Y generalmente lo que hacía Josué era tomarlos por esclavos. El problema es que muchas de estas combinaciones o mezclas de tribus ajenas a la adoración de un Dios todopoderoso, lo que hacía era que estas tribus traían sus adoración, como a este verso que estábamos leyendo, que adoraban a Baal y y de alguna manera contaminaban las creencias de los israelitas. Habían israelitas inclusive que se casaban con algunos de estos, llamémosle así, paganos. Entonces dice el verso, entonces encendió la ira del Señor contra Israel. Y mire, curioso, dice que Dios los vendió, como que Él los entregó a manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Bien, aquí es interesante entender, porque no solo se trata de ver cómo es que apareció de Mesopotamia
gobernándonos, sino que la enseñanza que puede haber para la iglesia en ese sentido. Y yo he visto que muchas de las enseñanzas de que Dios nos muestra en la Escritura es por el significado de los nombres. Entonces, en esta época, Dios levanta a un Cusam Risataim, que significa, Cusam es de cusitas, o sea, eran los negritos, morenos, pero Cusam en sí era ennegrecido, eso significa. Y Risataim es, imagínense el nombre, de doble maldad. Entonces, si combinamos esa palabra, Dios levanta ante ellos una obscuridad mala, muy mala para con ellos. Y yo siento, y uno dirá, pero ¿cómo es que Dios puede levantar algo así contra el pueblo de Dios? Yo creo que es para probarlos, para que ellos puedan buscar al Señor. Y mire, 8 años estuvieron así. Y en 8 años, al fin, después de estar bajo esa oscuridad, con esa doble maldad, ellos claman a Dios. Mire cómo dice entonces Jueces 3, 9 y 10. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador. Ahí está la palabra libertador. De los hijos de Israel, para que los librara. A Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Es curioso porque este Otoniel, que significa fuerza de Dios o león de Dios, o sea, él estaba, como decirte, en el momento cuando tú sientes que la maldad o la oscuridad está alrededor tuyo, clama y pídele, Señor, manda fuerza de Dios. Fortaléceme, fortaléceme. Y se levantará un Otoniel. Otoniel era, pues, como dice aquí, era el hermano menor de Caleb, ¿verdad? Pero también estaba casado con la hija, la primera hija de su hermano mayor, o sea, de Caleb. O sea, entonces de alguna manera Caleb era su hermano y al mismo tiempo era su suegro, ¿verdad? Y es muy lindo porque dice bien la Escritura que cuando nosotros clamamos, algo va a pasar en esa liberación que Dios quiere mandar a tu vida. Porque dice el verso 10, y vino sobre él, sobre Otoniel, el Espíritu del Señor, y juzgó a Israel cuando salió a la guerra, y el Señor entregó en su mano a Cusam, como dice ahí, Cusam Risataim, qué nombre más raro, ojalá que no le pongamos así a ninguno de nuestros hijos. Y cuando Dios se levanta por ti, la característica es que Él viene y da reposo. ¿Quién de los que está aquí no pide a Dios que nos dé reposo? El reposo es tan importante. Por eso es que Dios dio tantas figuras acerca del reposo. Por eso Él decía, tienen que... A los israelitas tienen que celebrar el reposo mío. El Sabbat, que era el 7º día, después de 6 días de jornada, porque Dios trabajó 6 días, y el 7º reposó. Después encontramos el Shemitah, que era 6 años de trabajo, y el 7º año reposará la tierra. De ahí teníamos el Pentecostés, que esto era pues una día de fiesta, los 49 días, que era 7 por 7, 49 días. El año de jubileo, que también era otra fiesta después de 7 por 7 años, cada 49 años en el 50º, pero siempre daba una imagen de que a Dios le agrada que tú puedas aprender a reposar. Cristo es nuestro reposo ahora. Y el día de reposo nuestro es, Hebreos dice,
cuando él habla, y el reposo es hoy, dando a entender que si tú leas el día de hoy, miércoles, hoy es el día de reposo para ti si estás en Cristo. Entonces, todo para nosotros, los que estamos en Jesucristo, cualquier día es el reposo. Aprendamos a reposar en Él. Porque Dios, cuando nos liberta, Él te dice, yo soy el reposo. El problema es cuando muere la figura del libertador. Cuando venimos y decidimos empezar a hacer nuestras propias cosas. Y de esta manera, pues, se tiene que levantar otro libertador cuando obviamente empieza uno a atarse a otras cosas. Dice Jueces 3:12, léalo conmigo. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció, aquí viene, antes era Dios visitó, Dios les envió, ahora Él fortaleció, o sea que tuvo que darle fuerzas a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Curioso porque Eglón significa parecido a un becerro. La figura de un becerro para el pueblo de Israel es como decirte que es una ofrenda, como decirte que es la fuerza del buey. Inclusive en el Nuevo Testamento se enseña que el pastor es figura de un buey. No pondrás bozal al buey que trilla. Entonces aquí lo que da a entender es que van a ver, cuando uno empieza a hacer las cosas que no le agradan al Señor o se enfría, llamémosle así, es muy probable que uno empiece viendo a parecidos a ofrendas, parecidos a pastores, parecidos a fuerzas, pero que no son de Dios. Este Eglón era muy particular. Dice que él era rey de Moab contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Eglón, o este moabita, era muy gordo, dice, pero era muy gordo, pero gordísimo. Tanto es así que, ¿por qué hablo de la gordura? Porque tiene que ver mucho de este próximo libertador. Entonces, mire, cómo dice. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Ahod significa un adorador, alguien que por medio de la oración hace una unión. O sea que este libertador vino a volver a establecer una unión entre el pueblo y el Señor. Y los hijos de Israel enviaron tributo, o te enviaron una ofrenda de paz con él, o sea, con Ahod, a Eglón, al rey que era muy gordo, dice. Y dice después, léalo conmigo, Jueces 3, 20 y 22. Y se le acercó a Ahod, estando el rey Eglón sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla y entonces alargó a Ahod su mano izquierda, porque era zurdo, y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja. Imagínense, de qué largo puede ser una espada y de qué largo puede ser la empuñadura. Y la empuñadura y la hoja, la gordura la cubrió, porque no sacó el puñal de su vientre. ¿Cuál es el mensaje aquí? Bueno, una espada es figura de una palabra. Entonces cuando él le dice, tengo palabra de Dios, es como decirte que el libertador, cuando tú empieces sintiendo que estás siendo mezclado, porque has visto que
parece que tienes una palabra, parece que tienes un becerro, parece que tienes una dirección que no son mías, el Señor dice, yo voy a mandar una espada, una palabra a tu vida para que tú vienes y la creas y con esa palabra rompas toda, pues llamémosle aquí, toda esa mala interpretación. Pero tienes que decir, Señor, dame de tu dirección, dame de tu palabra. Que tu palabra se convierta como una espada en mi vida, más cortante, que tenga dos filos, que pueda separar el alma y el espíritu, Señor, y llegue hasta los tuétanos del corazón. Padre, háblanos con tu palabra. ¿Y qué va a suceder? Que cuando dice que Ahod regresó a Israel, él, echó llave en ese compartimiento cuando estaba con el rey, y todo el mundo pensaba que Ahod Egón estaba dormido, y cuando él llega a Israel, les fue a contar, yo ya maté, ya liquidé, ya no existe ese rey que nos ha estado haciendo daño, ese rey Eglón que ha estado perturbándonos por años, ya no existe. Levantémonos, levantemos. Y cuando hay una palabra de victoria, anima, tanto es así. Imagínense que se levanta el pueblo y sacan fuerzas de vigor, y dice que y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres. ¿Y cuál sería el ánimo que ellos tenían? Y obviamente la fortaleza de Dios. Todos, porque pelearon contra hombres valientes y todos hombres de guerra, y ninguno escapó. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel. Y nuevamente reposó la tierra 80 años. La tierra dice que reposó 80 años. Mira, qué lindo esto, porque lo que da a entender es que una victoria en tu vida llama a otras victorias. Ahod, con la palabra de Dios, logró vencer a Eglón. Y después él regresa con una palabra de victoria. Hoy el Señor te dice, yo te voy a dar la victoria en tu vida. Tú tienes que confiar en que yo te voy a dar la victoria, pero tienes que utilizar la espada de mi palabra. O sea que toda promesa, toda porción de la Escritura que te conmueva, que te sacuda, reténla y tómala para ti. Tómala, aférrate a ella, porque con esa Escritura te voy a dar la victoria. Y vas a ver que con esa victoria van a venir otras victorias más. Y vas a vencer hasta los enemigos, como dice aquí, por valientes que sean o de guerra. Yo te voy a dar la victoria. La victoria. Aleluya. Gracias, Señor, por la victoria que nos das en todo sentido. Bueno, pero sigamos aquí. Dice que nuevamente Dios les levantó otro libertador. Y de aquí dice en la Escritura, después de él, o sea, de Ahod, fue Samgar. Y Samgar nuevamente significa espada, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos. Pero curioso, dice, con una quijada de bueyes, y él también salvó a Israel. O sea que este libertador le dio victoria a Israel. ¿Qué importancia tiene Samgar en todo esto? Mire, primero tenemos que entender otra vez la espada, que hay que utilizar la palabra de Dios. 2, tenemos que entender que ahora eran filisteos. Y filisteo es una tribu que lo que significa son inmigrantes.
O sea que nuevamente estaban mezclados con ellos, que se habían mezclado como con enseñanzas de afuera. Dios te dice, yo te daré la habilidad para hacer proezas. Porque Samgar hizo una proeza. ¿Cómo es con una quijada o una guijada de buey mató a 600 hombres? Eso me recuerda a un juez que vamos a ver más tarde, que es Samson, que dice que él con una quijada de burro mató a 3,000 hombres. Eso me hace recordar a los valientes de David en 1 Samuel 29, que dice que estos hicieron proezas para con Dios. Dice que estos valientes habían 3 que eran muy dotados, muy superior en sus habilidades. Uno de estos, me parece que es José Baselet. Dice que con su espada mató 800 hombres, único. Después dice que había otro que me parece que se llamaba Sama, que dice que defendiendo a un campo en defensa de Israel y en defensa de David, dice que mató, no dice el número, pero dice que mató tantos que la espada se quedó pegada en su mano. Y esas son cosas, llamémosle así, proezas que quedaron plasmadas para este tiempo, dando a entender que aquel que se aferra, que tiene una victoria así como la tuvo Ahod con la palabra, y sigue creyendo con la palabra y sigue teniendo otras victorias, Dios te va a permitir tener proezas como Samgar. Yo hoy te declaro, yo vengo y veo aquí al que me está escuchando, tú vas a hacer proezas para Dios, cosas que en tu mente no pasan y tú crees que es imposible. Dice, con Dios será posible. Verás que yo soy Dios. Conmigo todo es posible. Aleluya. Bueno, entonces ya pasamos 3 libertadores. Acuérdese, Otoniel, Ahod, Samgar. Y ahorita vamos a ver otro de los enemigos, otro de los libertadores. Nuevamente el pueblo de Israel se olvida de Dios después que muere Samgar, o Ahod dice aquí. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Es curioso ahora cómo es que rápido vuelven a hacer lo malo. Y Jehová los vendió. Otra vez los entrega en mano de Jabín, rey de Canaán. Jabín es particular un nombre que significa el que tiene a Dios. O sea que posiblemente era un creyente del Dios Todopoderoso. O sea que Dios utiliza hasta estos incrédulos. Pero aquel terrible era su capitán. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, que es un nombre que significa en formación de batalla. Es como aquellos que están delante batallando. Es como un mal que está encima, hasta que desgasta. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Madre mía, ¿cómo es que sabes qué? A veces pienso yo, con un año de opresión, ¿por qué no me doblego y clamo a Dios? Pero tienen que esperar 20 años para doblar rodillas. No permitas que se endurezca tu corazón. La semana pasada vimos ese tema, endurecimiento del corazón. Porque es muy fácil endurecernos. Posiblemente no te sientes digno. Crees que
que no eres aceptado nuevamente porque te separaste. Pero yo te quiero decir que Dios, aquel que se arrepiente, lo escucha inmediatamente. Yo estoy convencido de que si este pueblo hubiera buscado al Señor desde el principio, desde que empezaron sus problemas, Dios los hubiera escuchado. Estoy convencido de esto. Pero a veces la dureza de corazón es muy fuerte. Pero Dios siempre manda un libertador. Y dice que en ese tiempo el libertador que les mandó es Débora, que significa abeja. Bueno, dice aquí acerca de Débora. Vamos a ver aquí, ahí está. Dice que Débora, en el verso 5, se acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, como una juez. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam. ¿Por qué? Porque escuchó también, Dios escuchó el clamor y ésta sabía del problema que ellos estaban atravesando. ¿Por qué es tan importante este término cuando dice que Débora estaba bajo la palmera? Y aquí yo me quiero detener un rato para hacer esta observación. Yo he oído mucho en algunos ministerios que utilizan a Débora como la guerrera conquistadora. ¡Ah! Y usted sabe que Débora nunca levantó espada. Débora, es más, ella no iba a la guerra. Es más, cuando estuvo con Barak, Barak fue el que le dijo, yo no entro a la guerra si tú no vienes. Está bueno, le dijo yo, pero me voy a quedar atrás. Débora fue un juez con mucha sabiduría y por eso es que dice que ella estaba bajo la palmera. ¿Por qué? Dando a entender que sí estaba bajo un tipo de cobertura. Nosotros queremos aprender a escuchar de Dios y queremos ser como esas abejas que se rindan a una reina, una abeja reina, y queremos trabajar para Dios, tenemos que estar sujetos, bajo cobertura. Aquí la imagen también una mujer que estaba bajo cobertura, ¿verdad? Y Dios siempre va a mandar a alguien al que clama por algún problema, a un Barak. Barak se llama como un resplandor, dando a entender que cuando nosotros vemos que en medio de la angustia, la aflicción, que ya no hay una respuesta, Dios vuelve a resplandecer, vuelve a avivar la llama, vuelve a dar otra vez de lo que Él tiene. Y dice la historia que Dios les dio la victoria. Y el Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara bajó su carro y huyó a pie. Aquí hay otra enseñanza. Acuérdense que cada uno de estos libertadores tiene una enseñanza para la iglesia del día de hoy. Entonces, Sísara, que significa el opresor que anda ahí oprimiendo como un frente de batalla, cuando ya por medio de la presencia de Dios, por medio de la unción y romper esa opresión que hay, ¿verdad? Dios levanta a ese libertador. Pero dice que este Sísara huye. Y dice que en su escapada, una mujer le dio albergue en su tienda. Le dijo, escóndete aquí vas a estar seguro. Y él ahí entró y dice que él se recostó. Y esta mujer cuando se dio cuenta quién era y que era un enemigo pues de Israel, esta mujer lo terminó matando. Y esta mujer se llamaba Jael. Mire cómo dice. Vamos a leer la escritura, este verso. Dice así. Pero Jael, mujer de Eber,
tomó una estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido, agotado y murió. Mire, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que trata de entender ahí? Bien, nuevamente, dice la Escritura que las palabras sabias, eso lo dice Eclesiastés, llamémosle el predicador, esas palabras sabias son como clavos que son bien martillados en boca de un pastor. En otras palabras, esta mujer lo que está diciendo es que la victoria sobre aquel que viene a oprimirte, que viene aquí a oprimirte continuamente, aunque pareciera que se ha desbaratado y aunque pareciera que ha escapado, hay que terminarlo de finiquitar. Y esto es, no permitas que alguna situación que te ha estado angustiado, tú digas, ya lo vencí. No, tienes que liberarte de ello sabiendo que por medio de la palabra tú puedes darle duro hasta quitar, hasta matar, hasta sacar todo vestigio de opresión. ¿Qué te oprime? ¿Qué te está oprimiendo? ¿Que se ha levantado algún Císara contra ti con sus 900 caballos errados que cuando uno lo mira, uno ve, ¡ay, esa es una opresión muy fuerte! Pero el Señor te dice, solo está bajo cobertura, como una Débora. Deja que te cubra yo, deja que el Señor te cubra. Y yo levantaré a un libertador como Barak, dando un resplandor. Voy a volver a encender el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Y si tú permitas que este fuego se encienda y siga haciendo su labor, tú vas a poder matar con la misma palabra todo pensamiento que vaya en contra de lo que Dios dice. ¿Sabes cómo termina esta linda historia? Es que Débora empieza a cantar, dando gloria y gozo y alegría, y empieza acompañándolo a Barak. Y cantan de victoria, con un canto de gratitud. Y el canto termina de esta manera. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas sean los que te aman como la salida del sol en su fuerza. Y el país tuvo descanso por 40 años. Gracias, Señor amado, por la paz que tú nos quieres dar y por la victoria que nos quieres mostrar. Aleluya. Ahí donde estás, yo quiero bendecirte y decirte que Dios se va a levantar por ti y te va a mostrar cómo puedes ser tú ese libertador de las diferentes situaciones que vayan alrededor tuyo. Por ejemplo, la maldad que pueda estar contigo, Dios te va a levantar a un Otoniel con su fuerza de Dios, ¿verdad? O un Eglón con esas apariencias de lo que pareciera espiritual, pero te das cuenta que no te ha dado solución. Dios va a mandar a un Ahot, que significa que une en adoración la presencia de Dios, el que une. O Él va a mandar a un Samgar, que contra estos filisteos que son como estos inmigrantes que se están mezclando dentro de tu vida, estos pensamientos que mezclan y tienes una confusión dentro de ti. Dios te dice, si tú sigues creyendo en mi palabra, tú vas a hacer proezas como Samgar las tuvo. Y por último dice, si tú te sientes que se levanta un Císara oprimiéndote, sientes que te está afligiendo continuamente, oprimiendo, yo levantaré a una Débora
una abeja. Levantaré un Barak que vaya a resplandecer, que vaya a encender el fuego de la pasión en tu vida. Y verás cómo vamos a vencer esos pensamientos que quieren hacerte daño. Mis amados, hoy terminamos con estos 4 libertadores. No te pierdas los de la semana entrante. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando. Bendigo su vida y de ya, Señor, sé propicio en todo lo que ellos hagan. Guárdalo, santifícalo y sobre todo dale la victoria para que sienta la paz y el reposo que tú le has prometido. En el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga.